En las colinas doradas de Jerusalén, cuando el sol del atardecer teñía de púrpura las piedras del palacio real, nació un niño destinado a cambiar para siempre el curso de la historia de Israel. No fue un nacimiento cualquiera, sino el fruto de una historia de pasión, pecado y redención divina que marcó profundamente el linaje real de David. Aquel niño, al que llamaron Salomón, llegó al mundo llevando sobre sus pequeños hombros el peso de las expectativas divinas y las sombras del pasado de sus padres. Su madre, Betsabé, la mujer por la que David había cometido adulterio y asesinato, sostenía entre sus brazos no solo a su hijo, sino también la promesa de que Dios puede escribir historias rectas en renglones torcidos. El nombre Salomón, derivado de Shalom, paz, no fue elegido por casualidad. David, el guerrero rey que había pasado su vida luchando en campos de batalla, empapando la tierra con sangre de filisteos y enemigos de Israel, anhelaba que su hijo heredara un reino diferente, un reino donde las espadas fueran fundidas en arados, donde los gritos de guerra se transformaran en cánticos de adoración. Pero junto al nombre Salomón, el profeta Natán le dio otro nombre más íntimo, más revelador, Jedidías, que significa amado por Yahvé. Este doble nombre reveló desde el principio la naturaleza dual de aquel niño, destinado a ser instrumento de paz terrenal, pero también objeto del afecto especial del Dios Todopoderoso. Crecer en el palacio de David no era tarea sencilla para ningún príncipe, pero para Salomón resultó especialmente complejo. Alrededor de él, los hijos mayores de David conspiraban, competían y se destruían unos a otros en una danza macabra por el poder. Amnón, el primogénito, violó a su media hermana Tamar y fue asesinado por Absalón en venganza. Absalón, hermoso como el amanecer y ambicioso como la noche, se rebeló contra su propio padre y murió colgado de un árbol, su abundante cabellera enredada en las ramas como símbolo de su vanidad fatal. Adonías, el siguiente en la línea sucesoria, se autoproclamó rey mientras David aún vivía, forzando una crisis que llevaría a Salomón al trono de forma abrupta y sangrienta. En medio de este caos palaciego, el joven Salomón observaba y aprendía, no con la impetuosidad de sus hermanos mayores, sino con la quietud reflexiva de quien sabe que las palabras no pronunciadas pueden ser más poderosas que 1000 discursos. Mientras sus hermanos se entrenaban en el arte de la guerra y la seducción política, Salomón se sumergía en los escritos sagrados, en los proverbios de los sabios, en las conversaciones con los ancianos del reino. Su padre David, consciente de que este hijo era diferente, le transmitió no solo el legado de un reino conquistado con espada, sino también la pasión por la ley de Dios que había sostenido su propio corazón en los momentos más oscuros. La relación entre David y Salomón fue profundamente especial, marcada por una intimidad espiritual que trascendía la típica relación padre-hijo de la realeza. David veía en Salomón no solo a su sucesor, sino al hijo que podría cumplir el sueño que a él le había sido negado: construir un templo para el arca del pacto, una morada permanente para la gloria de Yahvé. En las tardes tranquilas, cuando las sombras se alargaban en las habitaciones reales, David compartía con su hijo los planos detallados del templo que había diseñado, los materiales que había reunido, las visiones que había recibido. Le hablaba del oro de Ofir, del cedro del Líbano, de las cortinas de lino fino que separarían el lugar santo del lugar santísimo. Pero la educación de Salomón no fue solo espiritual o arquitectónica. Betsabé, su madre, le enseñó las sutilezas de la política palaciega, cómo navegar las traicioneras aguas de las conspiraciones cortesanas. Esta mujer, que había pasado de ser esposa de un soldado común a reina madre del Millarciazo, imperio más poderoso de la región, entendía mejor que nadie cómo la ambición no controlada podía destruir dinastías enteras. Le advirtió sobre las mujeres que usarían su belleza como arma, sobre los consejeros que susurrarían mentiras disfrazadas de sabiduría, sobre los aliados que se convertirían en enemigos en cuanto percibieran debilidad. Eran lecciones que, irónicamente, Salomón recordaría demasiado tarde en su vida. Cuando David sintió que la muerte se acercaba, sus pasos se volvieron más lentos, su voz más débil, pero su determinación de asegurar la sucesión de Salomón se fortaleció. La crisis estalló cuando Adonías, creyendo que su padre estaba demasiado débil para impedirlo, organizó un banquete junto a la piedra de Zohelet, cerca de En Rogel,
e invitó a todos sus hermanos excepto a Salomón, declarándose rey ante los ojos de toda Jerusalén. Fue un golpe de estado ejecutado con la arrogancia de quien cree que el poder se toma, no se recibe. Pero Adonías no contaba con la ferocidad protectora de Betsabé ni con la astucia del profeta Natán, quienes actuaron rápidamente para informar a David. La respuesta de David fue inmediata y contundente. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su voz aún podía hacer temblar los cimientos del palacio. Ordenó que Salomón fuera montado sobre su propia mula, un gesto de autoridad indiscutible en aquella cultura. Llevado a Gihón y ungido allí mismo como rey de Israel ante todo el pueblo. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y lo derramó sobre la cabeza de Salomón mientras el pueblo gritaba con tal fuerza que, según nos dice el texto sagrado, la tierra se partía con el clamor de ellos. El sonido de trompetas, címbalos y voces exultantes recorrió las calles de Jerusalén como un trueno profético, anunciando el nacimiento de una nueva era. Adonías, que estaba celebrando su autoproclamación con sus seguidores, escuchó el ruido y preguntó: ¿qué significaba aquel tumulto? Cuando le dijeron que Salomón había sido ungido rey por orden directa de David, el terror se apoderó de él y de todos sus invitados. Cada uno huyó despavorido, y Adonías, presa del pánico, corrió al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar, buscando protección en la única autoridad mayor que el rey, Dios mismo. Fue el primer acto de sumisión ante el nuevo monarca, el primer reconocimiento de que el elegido de Dios no era él, sino su hermano menor. Salomón, mostrando una mezcla de misericordia y astucia política, le perdonó la vida con una condición: si se portare como hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Así comenzó el reinado de Salomón, no con la gloria que él probablemente había imaginado, sino con la sangre de la conspiración aún fresca en el palacio, con enemigos potenciales esperando en las sombras, y con el peso colosal de seguir los pasos de David, el rey más grande que Israel había conocido. Pero Salomón no estaba solo. Tenía la bendición de su padre, la astucia de su madre, la guía de los profetas y algo aún más poderoso: una cita divina que estaba a punto de cambiar su vida y el destino de toda una nación. La historia del rey sabio que terminaría esclavo de su propio corazón acababa de comenzar, y los primeros capítulos prometían una grandeza que nadie podría imaginar. Los primeros días del reinado de Salomón estuvieron marcados por decisiones difíciles que definirían el carácter de toda su monarquía. David, en su lecho de muerte, no le había dejado solo consejos espirituales, sino también instrucciones políticas muy específicas. Había enemigos que debían ser eliminados, deudas que debían cobrarse, traiciones que no podían quedar impunes. Entre ellos estaba Joab, el poderoso general que había servido a David durante décadas, pero que también había asesinado a rivales en tiempos de paz, manchando las manos de David con sangre inocente. También estaba Simei, quien había maldecido a David durante la rebelión de Absalón. El joven rey, comprendiendo que la misericordia sin justicia es debilidad, ejecutó estas órdenes con la precisión quirúrgica de quien entiende que un reino construido sobre traiciones pasadas no puede sostenerse en el futuro. Con el trono asegurado y los potenciales conspiradores neutralizados, Salomón se enfrentó a la soledad característica del poder absoluto. Era rey de un imperio vasto, heredero de conquistas gloriosas, poseedor de tesoros incalculables, pero en lo profundo de su ser sabía que le faltaba algo esencial. Las noches en el palacio eran largas, y en la quietud de las habitaciones reales, el joven monarca se daba cuenta de que la corona pesaba más que el oro del que estaba hecha. Gobernaba sobre millones de almas, pero ¿tenía la capacidad para guiarlas correctamente? ¿Podía discernir entre el bien y el mal con la claridad que su posición exigía? ¿Estaba preparado para las complejidades morales que cada día le presentaría? Fue en medio de esta crisis existencial que Dios se le apareció en sueños en Gabaón, donde Salomón había ido a ofrecer 1000 holocaustos sobre el altar. Esta generosidad sacrificial no pasó desapercibida en los cielos, y aquella noche Yahvé mismo le hizo una pregunta que cambiaría la historia. «Pide lo que quieras que yo te dé». Era una oferta sin precedentes, un cheque en blanco divino que hubiera hecho temblar de codicia al más santo de los hombres. Salomón podría haber pedido riquezas para superar a todos los reyes de la tierra,
larga vida para disfrutar de los placeres de su reino, la muerte de todos sus enemigos para reinar sin oposición. Pero en aquel momento crucial, cuando el corazón humano suele revelar sus deseos más profundos, Salomón mostró una profundidad de carácter que asombró incluso al mismo Dios. «Señor Dios mío», respondió Salomón con humildad genuina, «tú has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, pero yo soy joven y no sé cómo salir ni cómo entrar. Dame, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?». La petición reveló una madurez espiritual extraordinaria en alguien tan joven. Salomón no pidió para sí mismo, sino para cumplir mejor su responsabilidad hacia otros. No buscó la gloria personal, sino la capacidad de servir con excelencia. No codició el poder, sino la competencia para ejercerlo con justicia. Era la oración de un líder auténtico, de alguien que comprendía que el liderazgo verdadero no consiste en ser servido, sino en servir. La respuesta divina fue inmediata y generosa más allá de toda medida. Dios se agradó tanto de esta petición que no solo le concedió la sabiduría solicitada, una sabiduría tan profunda que nadie antes ni después de él la tendría, sino que también le añadió aquello que no había pedido, riquezas y gloria sin paralelo, de modo que no habría rey semejante a él en todos sus días. Además, le prometió larga vida si seguía los caminos de Dios como lo había hecho David su padre. Era un pacto glorioso, pero también condicional. La longevidad, a diferencia de la sabiduría y las riquezas, dependía de la obediencia continua. Era una advertencia velada, una puerta dejada abierta, tanto para la bendición como para la tragedia que vendría. Cuando Salomón despertó de aquel sueño, supo que no había sido una simple fantasía nocturna, sino un encuentro genuino con lo trascendente. Regresó a Jerusalén y celebró ante el arca del pacto, ofreciendo holocaustos y sacrificios de paz, organizando un banquete para todos sus siervos. Pero la verdadera prueba de su nueva sabiduría no tardaría en llegar. Pronto se presentaron ante él dos prostitutas con un caso que haría temblar a cualquier juez. Ambas habían dado a luz en la misma casa, con 3 días de diferencia, pero uno de los bebés había muerto durante la noche. Cada mujer afirmaba que el niño vivo era suyo y que el muerto pertenecía a la otra. No había testigos, no había evidencias, solo 2 testimonios contradictorios y un bebé cuyo destino pendía de la decisión del rey. Los consejeros esperaban que el joven rey pidiera más información, que ordenara una investigación, que pospusiera el veredicto. Pero Salomón, con la nueva sabiduría divina fluyendo a través de su mente, pronunció una orden que dejó a todos boquiabiertos. «Traed una espada y partid por la mitad al niño vivo, y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra». Era una orden aparentemente monstruosa, una solución que parecía peor que el problema. Pero el rey sabio sabía exactamente lo que hacía. Conocía el corazón humano, especialmente el corazón de una madre verdadera. Una de las mujeres, la impostora, asintió fríamente. «Ni para mí ni para ti, que sea partido». Pero la verdadera madre, con las entrañas desgarradas por el amor maternal, gritó desesperada: «Señor mío, dad el niño vivo a ella, y no lo matéis». En ese instante, Salomón señaló a la segunda mujer y declaró: «Dad a esta el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». El caso quedó resuelto en cuestión de minutos, sin necesidad de investigaciones prolongadas, sin torturas para extraer confesiones, sin pruebas físicas. Solo la comprensión profunda de la naturaleza humana, la capacidad de ver más allá de las palabras hacia las motivaciones del corazón. La noticia de este juicio se extendió por todo Israel como fuego en un campo seco. El pueblo comprendió que no estaban ante un rey ordinario, sino ante alguien dotado de una percepción sobrenatural. Temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Nos dice el texto sagrado: el respeto que David había conquistado con la espada, Salomón lo ganó con la mente. Pero la sabiduría de Salomón no se limitó a resolver disputas judiciales. Se manifestó en cada aspecto de su administración y de su vida intelectual. Organizó el reino con una eficiencia administrativa sin precedentes, dividiendo el territorio en 12 distritos, cada uno con su propio gobernador responsable de proveer alimentos para la corte durante un mes del año.
Era un sistema brillante que distribuía la carga tributaria equitativamente y aseguraba un flujo constante de recursos. Nombró funcionarios especializados para cada área: ministros de finanzas, de obras públicas, de asuntos militares, de asuntos religiosos. Creó una burocracia que funcionaba como un organismo vivo, donde cada parte cumplía su función en armonía con las demás. La fama de Salomón comenzó a trascender las fronteras de Israel y a llegar a oídos de reyes y reinas de naciones lejanas. Se decía que podía hablar sobre cualquier tema con autoridad enciclopédica, desde el cedro que crece en el Líbano hasta el hisopo que brota de la pared, sobre animales, aves, reptiles y peces. Compuso 3000 proverbios, cada uno destilando sabiduría práctica en frases memorables que atravesarían milenios. Escribió 1005 cánticos que capturaban tanto el dolor del alma humana como el éxtasis del amor divino. Su corte se convirtió en un centro de conocimiento donde filósofos, poetas, científicos y teólogos se reunían para intercambiar ideas, debatir conceptos, explorar los misterios del universo bajo la tutela del rey más sabio que el mundo había conocido. La era dorada de Israel había comenzado, y su brillo iluminaría el mundo antiguo de una forma que nadie habría podido imaginar. El proyecto que había ocupado los pensamientos de David durante toda su vida, el sueño que le había sido negado pero que nunca abandonó, ahora descansaba sobre los hombros de su hijo Salomón. Construir una casa digna para el Dios de Israel, un templo que no solo albergara el Arca del Pacto, sino que se convirtiera en el centro espiritual de toda la nación. No era tarea sencilla. Requeriría movilizar recursos de un imperio entero, negociar con reyes extranjeros, coordinar a decenas de miles de trabajadores y, sobre todo, mantener una visión clara en medio de un proyecto que duraría 7 años y medio de trabajo ininterrumpido. Pero Salomón no estaba solo en esta empresa. Su padre le había dejado planos detallados, provisiones acumuladas durante años y la promesa divina de que este templo sería la expresión física de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo. La primera alianza crucial fue con Hiram, rey de Tiro, quien había sido amigo íntimo y aliado leal de Sin-Ost, David. Salomón le envió un mensaje que mezclaba sabiduría diplomática con humildad espiritual. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Yahvé su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Yahvé puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Yahvé mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni mal que temer. Por tanto, he decidido edificar casa al nombre de Yahvé mi Dios. La petición era específica. Los mejores cedros del Líbano, cortados por los expertos madereros fenicios que conocían aquellos bosques como nadie más en el mundo conocido. A cambio, Salomón ofrecería trigo, aceite y vino en cantidades masivas que alimentarían a toda la casa real de Tiro. Hiram respondió con entusiasmo, bendijo a Yahvé por haber dado a David un hijo tan sabio y envió a sus mejores trabajadores. Pero el acuerdo iba más allá del simple intercambio comercial. Era una alianza entre dos visiones, dos culturas, dos pueblos que, a pesar de sus diferencias religiosas, podían colaborar en algo trascendente. Los fenicios, maestros del mar y la arquitectura, aportaron no solo materiales, sino también conocimientos técnicos. Enviaron a Hiram Abi, un artesano de bronce de habilidad legendaria, cuya madre era de la tribu de Neftalí, pero cuyo padre era tirio, simbolizando así la fusión perfecta de dos mundos. Este hombre crearía las columnas de bronce, el mar de fundición, las carretillas y todos los utensilios del templo con una maestría que asombraría a generaciones futuras. La organización laboral para el proyecto fue monumental. Salomón reclutó a 30.000 hombres de todo Israel, enviándolos al Líbano en turnos de 10.000 cada mes. Un mes trabajaban en el Líbano cortando cedros y 2 meses descansaban en sus casas. Además, tenía 70.000 hombres que transportaban cargas, 80.000 canteros en las montañas que cortaban las piedras fundamentales y 3.300 capataces que supervisaban la obra. Las piedras eran tan perfectamente talladas en las canteras que cuando se ensamblaban en el lugar del templo no se oía sonido de martillo, ni de hacha, ni de ningún otro instrumento de hierro. Era como si el edificio creciera en silencio sagrado, como si las piedras supieran instintivamente su lugar en el gran diseño divino. El templo mismo era una maravilla arquitectónica que combinaba belleza, simbolismo y funcionalidad en proporciones perfectas. Medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto.
dimensiones que no impresionaban por su tamaño colosal como las pirámides de Egipto, sino por su proporción armoniosa y su significado espiritual. Estaba dividido en 3 secciones principales: el pórtico de entrada, el lugar santo donde los sacerdotes ministraban diariamente, y el lugar santísimo, el cubo perfecto de 20 codos en cada dimensión, donde habitaría la presencia misma de Dios, separado del mundo por un velo y accesible solo al sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Las paredes interiores estaban revestidas de cedro tallado con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, todo recubierto de oro puro que reflejaba la luz de las lámparas en un resplandor que evocaba el mismo cielo. Los detalles ornamentales eran asombrosos en su riqueza simbólica. En el lugar santísimo, Salomón mandó esculpir 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, con las alas extendidas, de modo que tocaban las paredes opuestas y se encontraban en el centro sobre el arca del pacto, formando el trono invisible de Dios. Las puertas estaban hechas de madera de olivo y de ciprés, talladas con querubines, palmeras y flores, todas recubiertas de oro aplicado sobre el tallado. El piso era de ciprés, también recubierto de oro. Cada elemento tenía un significado. El oro representaba la divinidad, el bronce, el juicio, la madera incorruptible del cedro, la eternidad, las flores y palmeras, la vida abundante, los querubines, la protección celestial. En el atrio exterior, Hiram Abi creó obras maestras de ingeniería en bronce que desafiaban la comprensión. Las 2 columnas que flanqueaban la entrada del templo, llamadas Jaquín y Boaz, no eran simplemente decorativas, sino profundamente simbólicas. Medían 18 codos de altura cada una, coronadas con capiteles elaborados de 5 codos adicionales, decorados con redes de trabajo de rejilla y cadenas en forma de trenza, con 200 granadas de bronce alrededor de cada capitel. Los nombres mismos, Jaquín significando «Él establecerá» y Boaz, «En él está la fuerza», proclamaban verdades teológicas fundamentales sobre el Dios de Israel. Pero la obra maestra indiscutible fue el mar de fundición, una pila circular de bronce de 10 codos de diámetro, 5 de profundidad, con capacidad para 2.000 batos de agua, equivalente a unos 44.000 litros, sostenida sobre 12 bueyes de bronce, pylon, orientados hacia los 4 puntos cardinales. Cuando finalmente llegó el día de la dedicación del templo, fue un momento de gloria nacional sin precedentes. Salomón convocó a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, a todos los príncipes de las familias. El arca del pacto fue llevada en procesión solemne desde la ciudad de David hasta el templo nuevo, acompañada por un coro de levitas y músicos que llenaban el aire con himnos de alabanza. Las ofrendas eran tan numerosas que no se pudieron contar. Ovejas y bueyes sacrificados en cantidades que hacían correr ríos de sangre por los canales del altar. Cuando los sacerdotes colocaron el arca en el lugar santísimo, bajo las alas extendidas de los querubines, sucedió algo que dejó a todos sin aliento. Una nube llenó la casa de Yahvé, tan densa y gloriosa que los sacerdotes no podían continuar ministrando. Era la Shekinah, la presencia manifiesta de Dios aceptando su nueva morada. Salomón se volvió, lomónse, hacia el pueblo congregado y pronunció una de las oraciones más hermosas y teológicamente profundas registradas en la Escritura. Comenzó reconociendo la paradoja fundamental. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Era una pregunta que revelaba su comprensión de la trascendencia divina. Dios no necesitaba el templo, pero el pueblo sí lo necesitaba. No era una prisión para encerrar a Dios, sino un punto de encuentro donde el infinito tocaba lo finito, donde el eterno se hacía accesible a los mortales. Salomón oró por todas las contingencias futuras de la nación. Cuando hubiera sequía, cuando vinieran plagas, cuando el pueblo pecara y fuera al cautiverio, cuando los extranjeros llegaran buscando al Dios de Israel. Para cada situación, pedía que Dios oyera desde su morada celestial y respondiera con misericordia. La celebración de la dedicación duró 14 días. 7 días para la fiesta de los tabernáculos y 7 días adicionales para la dedicación misma. Fueron 2 semanas de alegría desbordante, de banquetes continuos, de música que resonaba día y noche, de un pueblo que sabía estar viviendo el momento cumbre de su historia nacional.
Salomón sacrificó 22.000 bueyes y 120.000 ovejas como ofrendas de paz, una magnitud de generosidad que reflejaba tanto su gratitud como la riqueza de su reino. Cuando finalmente despidió al pueblo al 8º día después de la fiesta de los tabernáculos, se fueron a sus hogares alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Yahvé había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Era el apogeo del reinado de Salomón, el momento en que todo parecía perfecto, cuando Israel alcanzó alturas que nunca había conocido antes y que nunca volvería a conocer. Pero en las sombras de esta gloria ya se gestaban las semillas de la tragedia que vendría. Los años que siguieron a la dedicación del templo fueron de una prosperidad que rayaba en lo legendario. El reino de Salomón se extendía desde el río Éufrates hasta la frontera con Egipto, y todos los reyes tributarios traían sus presentes año tras año: plata, oro, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos en cantidades tan grandes que la plata en Jerusalén llegó a ser tan común como las piedras. El comercio florecía por tierra y mar. Las flotas de Salomón navegaban hasta Tarsis y Ofir, regresando cada 3 años cargadas de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La caravana de camellos que transportaban mercancías a través del desierto parecía no tener fin. La riqueza era tan abundante que se dice que Salomón hacía escudos de oro puro, bebía en copas de oro y que todos los utensilios de su palacio eran de oro fino. La plata no se estimaba en nada en aquellos días. Pero con la prosperidad llegaron también las tentaciones que ninguna cantidad de sabiduría humana, por divina que fuera su origen, podía neutralizar automáticamente. La Torá había establecido reglas claras para los reyes de Israel. No debían multiplicar caballos, especialmente de Egipto. No debían acumular plata y oro en exceso. Y crucialmente, no debían multiplicar mujeres para que su corazón no se desviara. Salomón, el hombre más sabio del mundo, conocía estas leyes mejor que nadie. Las había estudiado, meditado en ellas, quizás incluso enseñado a otros. Sin embargo, había una distancia abismal entre conocer la sabiduría y vivir según ella, entre entender un principio intelectualmente y permitir que transforme el corazón. Salomón estaba a punto de descubrir esta diferencia de la manera más dolorosa posible. Las primeras concesiones parecieron razonables, incluso estratégicas desde una perspectiva política. Cuando el faraón de Egipto le ofreció a su hija en matrimonio, un honor extraordinario que ningún faraón había concedido antes a un rey extranjero, Salomón aceptó como parte de una alianza diplomática que aseguraba la frontera sur de Israel. La princesa egipcia trajo consigo una dote magnífica que incluía la ciudad de Géser, que el faraón había conquistado y quemado específicamente como regalo de bodas. Era un matrimonio político brillante que elevaba el estatus internacional de Israel. Después de todo, razonaba Salomón, David su padre también había tenido varias esposas, y eso no había impedido que fuera un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué mal podía haber en una alianza matrimonial que fortalecía la seguridad nacional? Pero lo que comenzó como estrategia política gradualmente se transformó en una colección sistemática de esposas y concubinas que desafiaría toda lógica y toda moderación. Salomón se casó con princesas moabitas para asegurar la paz con Moab al este. Tomó esposas amonitas para neutralizar la amenaza de Amón. Selló alianzas con los Fonach, edomitas, sidonios e hititas mediante matrimonios reales. Cada boda venía acompañada de tratados, tributos y la promesa de estabilidad regional. En su mente, cada matrimonio era un triunfo diplomático, una demostración de su habilidad para forjar una red de alianzas que mantendrían a Israel seguro sin necesidad de derramar sangre en el campo de batalla. Era, en teoría, el uso brillante de la sabiduría para crear paz mediante la estrategia en lugar de la espada. Lo que Salomón no anticipó, o quizás eligió ignorar, era que estas mujeres no venían solas. Cada princesa extranjera traía consigo su propia religión, sus propios dioses, sus propios sacerdotes y prácticas de adoración. Y Salomón, en un acto de tolerancia que él probablemente consideraba iluminado y cosmopolita, les permitió mantener sus cultos. Después de todo, razonaba, él era el rey más sabio del mundo. Ciertamente tenía la fortaleza espiritual para permitir que otros adoraran a sus dioses sin que eso lo afectara personalmente. ¿No había Yahvé mismo demostrado ser superior a todos los dioses de las naciones?
¿Qué amenaza podían representar estos ídolos impotentes para alguien que había visto la gloria de Dios llenar el templo como una nube? Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, el corazón de Salomón comenzó a dividirse. Para complacer a sus esposas, construyó lugares altos, altares en las colinas, dedicados a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, la abominación de los amonitas. Erigió santuarios para Astoret, diosa de los sidonios, con sus ritos de fertilidad que involucraban prostitución sagrada. En el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, directamente frente al templo que había construido para Yahvé, Salomón levantó altares a dioses que exigían sacrificios de niños quemados vivos. La ironía era devastadora. El hombre que había construido la casa más magnífica para el Dios verdadero, ahora construía casas para dioses falsos. El rey que había orado por la pureza espiritual de su pueblo, ahora creaba infraestructura para la idolatría que contaminaría a Israel durante generaciones. Pero lo más trágico no era simplemente que Salomón permitiera estos cultos. El texto bíblico nos dice algo aún más perturbador. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Estas palabras revelan una tragedia de dimensiones cósmicas. No es que Salomón simplemente tolerara la idolatría de otros, él mismo comenzó a participar en ella. El hombre que había recibido sabiduría directamente de Dios, que había visto la gloria divina con sus propios ojos, que había conversado con el Todopoderoso en sueños, ahora se arrodillaba ante ídolos hechos de madera y piedra. La sabiduría intelectual, descubrió demasiado tarde, no era garantía contra la necedad del corazón. Las consecuencias no se hicieron esperar. Dios se apareció a Salomón, no en sueños esta vez, sino en una confrontación directa, y le declaró con palabras que debieron haberle helado el alma. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Era un juicio devastador, pero temperado con misericordia. El reino se dividiría, pero no inmediatamente. Se perdería casi todo, pero no completamente. Y todo por consideración a David, no a Salomón. Los enemigos que antes habían sido sometidos comenzaron a levantarse como avispas enfurecidas. Hadad el edomita, que había escapado de la masacre de Edom por Joab cuando era niño y había encontrado refugio en Egipto, regresó para causar problemas en la frontera sur. Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su señor Hadad-Ezer, rey de Soba, reunió gente a su alrededor y se hizo capitán de una banda de salteadores, eventualmente tomando el control de Damasco y convirtiéndose en adversario de Israel todos los días de Salomón. Pero el enemigo más peligroso surgió desde dentro. Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, uno de los propios siervos de Salomón, un hombre capaz y ambicioso, a quien el rey había puesto sobre toda la carga de la casa de José. El profeta Ahías el Silonita encontró a Jeroboam en el camino cuando salía de Jerusalén, y en un acto profético dramático, tomó su capa nueva y la rasgó en 12 pedazos, dándole 10 a Jeroboam con estas palabras: «Toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Yahvé, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». Era la confirmación profética de que el juicio divino ya estaba en marcha, que la gloria de Israel había alcanzado su cenit y ahora comenzaba su inevitable descenso. Cuando Salomón se enteró, intentó matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto, donde esperaría el momento de reclamar su reino prometido. El hombre más sabio del mundo ahora pasaba sus días intentando asesinar al instrumento del juicio divino, como si pudiera alterar el destino con violencia. Los últimos años de Salomón estuvieron envueltos en una melancolía que contrastaba dramáticamente con la gloria de su juventud. El hombre que una vez pronunciara 3000 proverbios llenos de sabiduría práctica, ahora se sentaba en su trono dorado, rodeado de lujo incalculable, pero con el alma vacía y el corazón dividido. Es en este período crepuscular de su vida cuando probablemente escribió el libro de Eclesiastés, ese tratado amargo y brutalmente honesto sobre la futilidad de la existencia humana cuando se vive desconectada de Dios. «Vanidad de vanidades», proclamó.
todo es vanidad. Las palabras no eran solo una observación filosófica abstracta, eran el grito de dolor de un hombre que lo había tenido todo: sabiduría, riquezas, poder, fama, placer, y había descubierto que ninguna de estas cosas podía llenar el vacío creado por la desobediencia espiritual. En Eclesiastés, Salomón reflexiona sobre sus propios experimentos con el placer y el significado de la vida con una honestidad descarnada que es casi insoportable de leer. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Había construido casas magníficas, plantado viñas extensas, hecho huertos y jardines, excavado estanques para regar sus plantaciones. Había adquirido siervos y siervas en cantidades que superaban a cualquier rey antes que él en Jerusalén. Había acumulado plata y oro, tesoros de reyes y provincias. Había disfrutado de cantores y cantoras y todos los deleites de los hijos de los hombres. Y todo lo que mis ojos deseaban, no se lo negué. Confesó con una transparencia brutal. Pero al final, cuando reflexionaba sobre todo lo que sus manos habían hecho y el trabajo en el que se había afanado, descubrió la verdad más amarga. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Quizás el pasaje más revelador de su desilusión personal está en su reflexión sobre las mujeres. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y cuyas manos son ligaduras. Escribió con una amargura que solo podía venir de la experiencia personal devastadora. El hombre que había tenido 700 esposas princesas y 300 concubinas ahora advertía sobre la trampa mortal que habían representado para su alma. No estaba culpando a las mujeres en sí, sino reconociendo su propia debilidad, su incapacidad para resistir la seducción que lo había alejado del Dios que amaba. Cada esposa extranjera había sido un lazo que ataba su corazón un poco más fuertemente a los dioses falsos, hasta que se encontró completamente enredado en una red de la cual no podía escapar. La paradoja de Salomón es una de las más profundas y trágicas de toda la Escritura. Poseía la mayor sabiduría jamás otorgada a un ser humano, podía discernir entre el bien y el mal con claridad sobrenatural, entendía los principios de una vida recta mejor que nadie antes o después de él. Y sin embargo no vivió según su propio conocimiento. Escribió: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, pero él mismo no guardó los mandamientos. Proclamó: el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Pero terminó temiendo más el descontento de sus esposas que el juicio de Dios. Advirtió que el que confía en su propio corazón es necio, pero confió en su propia capacidad para manejar la idolatría sin ser contaminado por ella. Fue el ejemplo supremo de que el conocimiento sin obediencia es inútil, que la sabiduría teórica divorciada de la práctica es peor que la ignorancia. El reino que Salomón dejaría atrás era una mezcla contradictoria de gloria y decadencia. Por un lado, había infraestructura magnífica: el templo, palacios, ciudades fortificadas, sistemas de comercio que conectaban Israel con el mundo conocido. Había dejado un legado literario que incluía libros de sabiduría que alimentarían almas durante milenios. Había elevado a Israel a su mayor prominencia internacional, convirtiéndolo en una potencia que negociaba de igual a igual con los imperios más grandes de la época. Pero por otro lado, había creado una estructura tributaria tan opresiva que el pueblo gemía bajo la carga. Había introducido la idolatría sistemática en el corazón mismo de la nación. Había sentado precedentes de desobediencia que los reyes futuros seguirían y amplificarían. Había demostrado que incluso el más sabio puede caer si no guarda su corazón. Cuando Salomón murió después de reinar 40 años, su hijo Roboam subió al trono enfrentando una nación profundamente dividida. El pueblo, cansado de décadas de tributos pesados para financiar los proyectos monumentales y el lujo desmedido de la corte, se acercó al nuevo rey con una petición simple: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Era un momento crucial, una oportunidad para unificar el reino mediante la compasión y la reforma. Pero Roboam, después de consultar con los jóvenes que habían crecido con él, en lugar de con los ancianos sabios, respondió con arrogancia: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo.
Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. La respuesta fue inmediata y devastadora. Las 10 tribus del norte se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam, quien había regresado de su exilio en Egipto. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a vuestras tiendas, gritaron, y se separaron para formar el reino del norte, dejando solo a Judá y Benjamín bajo el control de la casa de David. El reino glorioso que David había conquistado con sangre y que Salomón había embellecido con sabiduría, se partió en 2, exactamente como Dios había profetizado. La división no fue accidental ni meramente política. Fue el juicio directo sobre la idolatría de Salomón, visitando las consecuencias de su pecado sobre las generaciones futuras. El templo magnífico aún permanecía, pero el reino unido que lo rodeaba se había fragmentado irremediablemente. Las lecciones de la vida de Salomón resuenan a través de los siglos con una claridad que ninguna cantidad de tiempo puede empañar. Primera lección. La sabiduría es un regalo, pero la obediencia es una elección. Dios le dio a Salomón entendimiento sobrenatural, pero no forzó su voluntad para que actuara según ese entendimiento. Cada día, Salomón tenía que elegir entre lo que sabía que era correcto y lo que su carne deseaba, entre la obediencia a Dios y la complacencia de sus apetitos. Y día tras día, eligió el camino fácil hasta que ese camino se convirtió en una autopista que lo llevó lejos del Dios que amaba. Segunda lección. Las concesiones pequeñas llevan a compromisos grandes. La primera esposa extranjera parecía inofensiva, incluso estratégicamente brillante. Pero cada concesión subsiguiente fue más fácil de justificar, hasta que Salomón se encontró adorando a Moloc en lugares altos que él mismo había construido. Tercera lección. El éxito externo no garantiza la salud espiritual interna. Salomón alcanzó todos los marcadores convencionales del éxito: riqueza incalculable, fama internacional, logros monumentales, placer ilimitado. Pero mientras su imperio crecía, su alma se marchitaba. El templo brillaba con oro, pero su corazón se oscurecía con idolatría. ¿Era posible, descubrió trágicamente, ganar el mundo entero y perder su propia alma? Cuarta lección. Nadie está más allá de la tentación, sin importar cuán dotado espiritualmente sea. Si Salomón, quien había visto la gloria de Dios llenar el templo, quien había conversado con Yahvé cara a cara, quien había recibido sabiduría directamente del cielo, podía caer tan dramáticamente, entonces ninguno de nosotros puede presumir de estar a salvo de la tentación por nuestros propios méritos o experiencias espirituales pasadas. Quinta lección. El pecado personal tiene consecuencias comunitarias. La idolatría de Salomón no solo destruyó su propia relación con Dios, dividió una nación, creó estructuras de adoración falsa que persistirían durante siglos y preparó el escenario para el eventual cautiverio babilónico que ocurriría generaciones después. Ningún pecado es verdaderamente privado. Las ondas de nuestras decisiones se extienden mucho más allá de nuestra propia vida. Y finalmente, sexta lección. Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. A pesar de la desobediencia masiva de Salomón, Dios mantuvo su promesa a David. No destruyó completamente el reino, sino que preservó una tribu para el hijo de Salomón. No abandonó el plan de redención que eventualmente llevaría al Mesías a través del linaje de David. Misericordia divina trascendió el fracaso humano. En sus momentos finales de lucidez, Salomón escribió palabras que sirven como su epitafio espiritual. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eran palabras escritas con la tinta amarga de la experiencia, el consejo final de un hombre que había aprendido, demasiado tarde, que la verdadera sabiduría no consiste en conocer principios abstractos, sino en vivir obedientemente bajo el señorío de Dios. El rey sabio que se convirtió en esclavo de su propio corazón dejaba un legado dual, monumentos magníficos que testificaban de su grandeza y advertencias solemnes que advertían contra sus errores. Su historia permanece como un espejo en el cual cada generación debe mirarse, preguntándose honestamente: ¿estoy viviendo según lo que sé o he permitido que mi corazón me lleve por caminos que mi mente sabe que son destructivos?
La respuesta a esa pregunta determina si aprendemos de la tragedia de Salomón o estamos condenados a repetirla.